al licenciado Miguel Riz. Bienvenido. Orgullosamente egresado de esta casa de estudios. Licenciado Alfredo Delgado Montes, director de Unidad Chihuahua. Licenciado Carlos González Montijo, rector de esta universidad. Licenciado Javier Corral, del cual me voy a permitir leer una breve semblanza de su vida. Javier Corral nació el 2 de agosto de 1966. Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente y milita en el Partido Acción Nacional desde hace 34 años. Se inició en el periodismo como comentarista de radio y televisión en Ciudad Juárez desde los 12 años de edad. Fue reportero y columnista político en el fronterizo de Ciudad Juárez y el Diario de Juárez. Jefe de información, coordinador editorial y subdirector del norte de Ciudad Juárez. También fue fundador de la revista Seminario y secretario general de la Asociación Estatal de Periodistas Chihuahuenses. Tiene una amplia trayectoria como parlamentario de 1992 a 1995. Se desempeñó como diputado local y ha sido representante de Chihuahua en el Congreso de la Unión, 2 veces diputado federal y 2 veces senador de la República. Su trinchera no solo ha sido la política y el periodismo, también se ha desempeñado en la academia como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. Es columnista en más de 40 medios del país, entre los que destacan El Universal, el Diario de Chihuahua y el Portal de la Silla Rota. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, de la que fue tesorero, presidente durante el periodo del 2006 a 2009 y actualmente parte de su consejo consultivo. Es integrante de la Asociación Civil Convergencia Digital, del Centro de Investigación Interdisciplinaria en el Derecho de Acceso a la Información Pública, de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y así como del Centro Dalai Lama para la Ética y Transformación de Valores. Demos un fuerte aplauso al licenciado Javier Corral. Muchas gracias, Carlos, por recibirnos en la Universidad Regional del Norte. Quiero decirles que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y además de comprobar pues el enorme crecimiento, la expansión que tiene la URN, no solamente en esta unidad Chihuahua, sino en todo el estado, y además poder conocer del trabajo que se está realizando por parte de la universidad en comunidades incluso muy apartadas, donde la universidad ha ido al encuentro de las personas, sobre todo de quienes tienen más dificultades económicas para poder pagar una carrera profesional, una maestría o un doctorado. Realmente es una oportunidad para mí de estar ante ustedes, jóvenes que se preparan para platicar pues sobre distintos temas, pero particularmente, como ustedes lo saben, del proceso electoral que estamos viviendo. Estamos en medio de una campaña, no solamente a la gubernatura del estado, próximamente, en unos cuantos días, el próximo jueves, se inician también las campañas a las presidencias municipales, a la sindicatura y al Congreso del Estado. Tan importante como ganar la gubernatura de Chihuahua es también el Congreso del Estado, donde se generan pues ni más ni menos que las leyes, las instituciones que permiten hacer permanentes los bienes públicos. Quisiera platicarles de mi propuesta, quisiera platicarles del diagnóstico que tenemos y sobre todo de lo que pensamos
acerca de temas que por supuesto a ustedes les interesan, como es el tema de la educación y por supuesto de los jóvenes, la mirada que el gobierno tiene que hacer de este tema fundamental. Pero antes me gustaría decirles cuál es el tema que yo considero que es el tema más preocupante y el tema que a mí me ha lanzado en esta campaña en pos de la gubernatura de Chihuahua y a buscar que en nuestro estado se genere un cambio en el gobierno, y no solo eso, que busquemos una transformación en lo político, en lo económico, en lo social, para que Chihuahua vuelva a tener pues no solamente un gobierno honesto, un gobierno transparente, sino también un gobierno que vuelva a colocar al ciudadano como el sujeto esencial de la política, como el destinatario final de todo esfuerzo gubernamental. Nuestro estado está pasando por una época de enorme deterioro, tanto económico, social y por supuesto político. Hemos enfrentado uno de los más escandalosos casos de corrupción política que haya visto el país en los últimos años, no solamente en esta entidad, sino en muchos estados de la República Mexicana. La corrupción política, que no solamente se traduce en pobreza, en abandono, en desigualdad, en falta de oportunidades, sino que va creando toda una red de complicidades, sino que va permeando a distintos niveles de gobierno, que todo lo trastoca, que todo lo deteriora y que al final de cuentas termina en un entramado de complicidades, de tapaderas, en donde lo peor que pasa pues es que la gente pierde no solamente sus recursos públicos, sino pierde un elemento fundamental que es el tiempo, porque lo que más le quita la corrupción política a la gente, al pueblo, es el tiempo, son las oportunidades para realizar y para crecer y para tener muchas cosas. Nuestro estado está enfrentando un endeudamiento que no se había registrado en términos de ese crecimiento con relación a ningún otro estado. Chihuahua tiene hoy una deuda de casi 43,000 millones de pesos. Ustedes todavía no salen de la universidad y ya tienen una carga, o sea, todavía no salen ni siquiera al trabajo productivo y ya tienen una deuda per cápita que anda más o menos en los 14,000 pesos. O sea, no solamente el gobierno no les va a dar en esta circunstancia, en este momento, una posibilidad de apoyo. Hay una hipoteca ya sobre cada uno de los chihuahuenses, independientemente de la edad que tengan, de dónde estén, de dónde trabajan. Es un endeudamiento que, por cierto, no se ha traducido ni en crecimiento económico, ni en inversión, ni en infraestructura. El gobierno anterior del licenciado Reyes Baeza dejó el estado en cerca de 12,000 millones de pesos. Y este gobierno está cerrando la deuda en 43,000 millones de pesos. O sea, solo en 6 años el estado creció prácticamente 30,000 millones de pesos de endeudamiento, lo que significa es una pesada carga para todos los chihuahuenses, porque tenemos que estar pagando no solamente los pagos de esa deuda, sino los intereses, y tenemos que estar destinando a una deuda que incluso no está, como lo digo, reflejada en obras. Ustedes podrán imaginarse qué se puede hacer con 30,000 millones de pesos en 5 años, pero eso no se ha traducido en obra, en crecimiento. En lo que se ha traducido pues es en la corrupción de un grupo político, empezando por el gobernador del estado, que vio incrementada su fortuna personal de manera exponencial en un grado superlativo. Un hombre que no tenía realmente recursos considerables hace 6, 7, 8 años, hoy se convirtió en uno de los multimillonarios de Chihuahua.
sin asidero para tener los negocios que tiene y para hacerse accionista de un banco, pues en realidad a costa de todo un pueblo. Esa corrupción se ha convertido en sí mismo, se ha transformado en desvergüenza política. Por eso nosotros hemos convocado y estamos convocando a un movimiento social y político que trasciende al PAN, en donde estamos convocando a todos los chihuahuenses, pero particularmente a los jóvenes, a que asuman una responsabilidad y se unan a un movimiento de cambio que busca no solamente cambiar el eje de la política actual, sino que vuelva a generar un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno que rinda cuentas, en donde los procesos de licitación de obras, donde los procesos de compras, de materiales, de servicios, de medicamentos, puedan estar en caja de cristal, con los mejores parámetros, tanto nacionales como internacionales, en materia de transparencia, certificados no solamente por organismos que se dedican a transparentar los procesos de licitación, sino también observados por la gente a través de mecanismos de participación. O sea, un gobierno que realmente rinda cuentas para que los recursos se puedan orientar correctamente y sobre todo para que los recursos rindan más, porque cuando los gobernantes, cuando la autoridad, cuando el gobierno utiliza correctamente los recursos, se pueden hacer muchas más cosas y se pueden orientar realmente a las necesidades más apremiantes. Y yo creo que ahí es donde nosotros también podemos colocar una diferencia en esta campaña y en el próximo gobierno. No solamente porque podemos hacer un gobierno honesto y transparente, porque no tengo compromisos propiosos con ningún grupo, porque no me ha sido dada por ningún grupo o facción la candidatura a gobernador. Puedo hacer un gobierno honesto, sino también un gobierno con visión social, un gobierno que realmente atienda no solo las necesidades más urgentes, garantizar los derechos más importantes, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la seguridad, el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo bien remunerado, a un empleo no solamente en términos de números, sino un empleo digno, entendido como un salario que le alcance a la gente para vivir, para tener los satisfactores básicos, que no solamente tienen que ver con el sustento, casa, vestido o educación, sino también con el acceso a la cultura, al deporte, a la recreación. Y un gobierno que se comprometa a recuperar y a rescatar a muchos jóvenes que se han venido quedando en el camino por distintos motivos. Desde aquellos que han tenido que desertar de la escuela, de la universidad, o aquellos que no tienen posibilidades de trabajo o de emprender un negocio, o incluso aquellos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Jóvenes que están incluso en las garras de la delincuencia organizada. En la Sierra de Chihuahua muchos jóvenes están al servicio de los cárteles de la droga porque no hay oportunidades, no hay perspectiva de trabajo, de vida, y terminan siendo enganchados por las mafias del crimen organizado. O muchos jóvenes que están incluso en el problema de las adicciones. Un gran problema de nuestro estado es el tema de las adicciones. Lo que pasa es que mucha gente tiene estigmatizado el asunto y además el gobierno no quiere verlo, no quiere visibilizar el problema, porque son decenas de miles de jóvenes los que se encuentran en una situación de adicción y además con un mal tratamiento del problema, porque simplemente se ve como un asunto de carácter social, cuando en realidad el problema de las adicciones es un problema de salud que requiere de un tratamiento integral, de una rehabilitación no solamente de desintoxicación, cuestión médica, sino una rehabilitación integral desde el punto de vista psicológico, espiritual, de acompañamiento a jóvenes. Se calcula que en nuestro
nuestro estado, más de 200,000 jóvenes tienen problemas de adicción. Esa cifra es espeluznante y ese es un problema social y de salud que está ahí latente, siendo un desequilibrador de muchas cosas, no solamente un componente de la violencia, sino fundamentalmente un problema de familias y de desintegración de familias que está llevando incluso a muchas madres solteras, madres trabajadoras, a situaciones de una doble o triple tragedia. Y yo señalo, yo sostengo que un gobierno debe enfocarse fundamentalmente a atender esos problemas, a dedicar los recursos a lo que son las necesidades más apremiantes, el derecho a la salud, un derecho que es fundamental para poder ejercer todos los demás derechos. ¿Para qué queremos las libertades individuales y las libertades políticas si no tenemos salud? Y en Chihuahua una tercera parte de la población carece de servicios de atención médica básica, ya no digamos de un cuadro de medicamentos o de una atención hospitalaria. Ahí es donde decimos que es un crimen que en Chihuahua se hayan enriquecido unos cuantos a costa del sufrimiento, del dolor, de la falta de oportunidades de la inmensa mayoría de la población. Porque los recursos son para ir al encuentro de los que más necesitan y para que el gobierno atienda a los más vulnerables. Y por supuesto que uno de los temas que son muy importantes pues es el tema de la educación. Ustedes, muchos de ustedes, bueno, la mayoría de los que están aquí, puedo decir, están con un esfuerzo propio, aunque me supongo que también la universidad tiene estímulos y becas y tiene una población becada o le ofrece algún descuento a algunos de los estudiantes. Lo que digo es, ustedes aquí están mediante un esfuerzo prácticamente propio de sus padres y tienen ese privilegio de estudiar, pero ¿cuántos miles de jóvenes no solamente no tienen este privilegio, sino han tenido que desertar incluso de la educación secundaria, de la preparatoria, y los hemos abandonado? Quiero decirles que Chihuahua, como estado, es una de las entidades que tiene uno de los mayores porcentajes de deserción escolar. Nuestro estado, que tanto han presumido un gobierno comprometido con la educación, presenta altos niveles de deserción y por supuesto hay en educación básica, educación media básica y media superior una baja de rendimiento en muchas de las instituciones públicas de nuestro estado, cuando debiéramos de ser una potencia educativa por las condiciones geográficas de Chihuahua, por la actividad económica de nuestra entidad, por la presencia de la industria maquiladora de exportación, por muchos otros motivos. Esa debiera ser una de las grandes apuestas del gobierno, que no ha sido, porque de hecho desde la primaria los niños carecen de las condiciones más elementales para estudiar. Hay cientos de miles de niños que tienen que estudiar en las peores condiciones climatológicas, escuelas sin baños, sin bebederos, ya no digamos instalaciones deportivas o parques donde puedan complementar su formación. El gran tema es un gobierno que vuelva a generar las condiciones para que en Chihuahua la educación se coloque como la prioridad del desarrollo personal y social, porque no hay un elemento más importante, un igualador social más importante que la educación. Eso es lo que nos hace más iguales a unos que a otros, no necesariamente el dinero, sino el estudio, el conocimiento, la capacidad para abrirnos paso en la vida, para forjar un patrimonio, para tener un trabajo, una empresa.
el conocimiento, la educación es la herramienta principal que le permite a una persona no solamente ver por sí mismo, sino por los demás, porque tiene más obligación no solo el que más tiene y puede, sino también el que más sabe, con quienes ni tienen, ni pueden, ni saben. Y por eso creo que Chihuahua debe volver a dedicar a estos dos derechos humanos fundamentales, educación y salud, los mayores recursos públicos. Apoyar a jóvenes que no tienen recursos para venir a las universidades públicas o privadas, apoyarlos con becas, acompañar la especialización que quieran hacer. Yo, por ejemplo, tengo pensado en el gobierno desarrollar un programa de becas crédito para todos aquellos jóvenes que quieran reinsertarse al estudio profesional y luego a una especialización en términos de una maestría o de un doctorado, que el gobierno de Chihuahua pueda acompañarlos pagándole los estudios con un mecanismo de crédito, que no es para que nos regresen el dinero al gobierno de Chihuahua, no se trata de ir a cobrarles después, lo que sí es firmar un contrato, un convenio, en donde una vez que terminen su carrera, su especialización, puedan venir a pagarnos con trabajo a las comunidades y a los municipios más apartados, a las colonias más marginadas, sobre todo aquellos que se proponen dedicarse a ¿qué? A la salud y a la educación, porque es donde más necesitamos ir al encuentro de las comunidades. La gente no puede bajar de la sierra de Chihuahua o de las comunidades apartadas ni a la capital, ni a Ciudad Juárez, ni a Cuauhtémoc, porque sobre todo en aquellas regiones rurales o serranas hay una gran identidad sobre lo que significa el arraigo, y porque además lo que les cuesta ir y venir. Entonces tenemos que ser capaces de llevar no solamente brigadas promotoras de salud, sino también especialistas en educación, en pedagogía, quienes puedan ir a preparar de mejor manera a nuestros maestros, a nuestros profesores de primaria, de educación secundaria, de media superior. Y digo que para eso es el dinero de un gobierno, para dedicarlo a este tipo de necesidades, no para desviarlo y menos para robárselo impunemente, porque eso es la doble tragedia. Hace unos momentos una reportera de un programa de radio me preguntaba, bueno, ¿y eso cómo lo va a hacer si Chihuahua está endeudado? ¿De dónde van a salir los recursos? Porque me preguntaba que cuánto pagábamos de deuda anualmente. Pagamos 1.500 millones de pesos de servicios de la deuda, entre los pagos y los intereses. Y por supuesto eso no se puede dejar de pagar. Vamos a tener que renegociar, sí. Vamos a tener que aumentar esa deuda también para deslindar responsabilidades, saber dónde está la deuda, a ver dónde se fue. Porque en algún lado está, ¿no? No está en carreteras, ni en hospitales, ni en escuelas, ni en caminos, ni en becas. En algún lado hay que ir por esa deuda. Pero mientras hacemos eso, tenemos que hacer un gobierno austero. Tenemos que acabar con todas esas partidas que son absolutamente inútiles, improductivas, innecesarias, gasto superfluo, todas esas caravanas de guaruras, todo este tema de las fiestas y las pachangas y los vinos y la telefonía celular y el gastadero que se da en los medios de comunicación. Chihuahua, mientras tiene niños que se mueren de hambre en la sierra de Chihuahua, que mueren por desnutrición, somos una de las entidades que tienen los 2 municipios más altos en mortalidad infantil de todo el país. Mientras hay niños que se mueren de hambre, o personas que mueren porque no tienen la manera de llegar a una clínica, no hay una ambulancia,
¿Cuánto dinero creen que el gobierno gasta en medios de comunicación? ¿Alguien tiene una idea? Lo que se le ocurra. ¿Cuánto? ¿Quién tiene una idea? ¿Cuánto creen que gasta el gobierno en pagar la publicidad de los medios? O sea, digitales, periódicos, radio, televisión. 100 millones. 350. ¿Quién da más? ¿Cuánto? 10. No, pues 10 es menos que 350. ¿Quién da más? ¿Cuánto? A ver, aquí se ha llevado la subasta el compañero. Díganlo más fuerte. Miren, el gobierno de Chihuahua gastó el año pasado 973 millones de pesos. Este año va a superar los 1,000 millones de pesos. Eso es un crimen. Oigan, se anda buscando, los productores en el campo andan buscando un fondo estatal de crédito o de garantías líquidas de 100 millones de pesos para poder detonar 1,000 millones de pesos de proyectos productivos, y Chihuahua destina 1,000 millones de pesos a los medios. Pues con razón están volcados todos los medios a cubrir la campaña de Serrano, y todas las demás campañas no existen. Pues ahí se refleja el presupuesto público. El dinero no es para comprar el silencio de los medios o para orientar o manipular la información en los medios. El dinero es para dedicarlo a promover a la gente, darle oportunidades, generarle condiciones, apoyarle al que quiera abrir un negocio, facilitarle a aquel que quiera emprender una pequeña, mediana empresa para generar un proyecto propio que le genere un mejor ingreso. Para eso es el gobierno. Y para apoyar a los estudiantes que no pueden pagar una educación universitaria o profesional. Lo que está en medio, jóvenes, de esta elección, yo quisiera aquí un poco ir cerrando mi intervención, porque es más importante que podamos ustedes y yo intercambiar puntos de vista con toda franqueza, que ustedes puedan preguntarnos pues las inquietudes que tengan. Lo que está en medio de esta elección es volver a dignificar la política como una actividad de servicio a los demás. Que ese es el origen, que esa es la razón de ser de la política, y no como se ha traducido en agandalle, en privilegio o en enriquecimiento personal para nadie o para grupos o partidos. Y de lo que se trata es de que los jóvenes participen en las decisiones que les van a afectar. Lamentablemente, donde más se da en los últimos tiempos la falta de participación es entre los jóvenes. Y por motivos muy válidos y por razones muy comprensibles. Yo sé que hay un desaliento, desánimo, hasta cierto punto una decepción con relación a la política y al sistema de partidos. El gran asunto es que ese desaliento, esa decepción, no se puede ir a la indiferencia, a la comodidad o al abandono. Lo que tenemos que hacer de nuevo es informarnos, es saber quién es quién en las campañas, cuál es la trayectoria de los candidatos, realmente cuáles son los hechos que los avalan como personas, de dónde viene cada quien, y sobre todo, cuál es la conducta que le ha caracterizado a lo largo de su carrera política, de su desempeño, y si ha sido también capaz de mantenerse en esa línea a lo largo del tiempo. Lo más importante de lo que hoy está en Chihuahua es que participen y se informen para una participación adecuada, que pregunten sobre el contenido del voto, para qué quieren los candidatos el voto de los electores, y sobre todo que escruten cuáles son los compromisos a los que sirven.
de dónde viene cada uno de los candidatos a la gobernatura de Chihuahua. Pues yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes en la URN, me siento siempre muy contento cuando estoy entre jóvenes universitarios, sé que podemos entablar un diálogo franco, abierto, y a eso vengo, a platicar con ustedes y a hacerlos que reflexionen sobre el deber de participar en un momento tan aciago como el que vive Chihuahua, en el que ustedes pueden ser la gran diferencia de esta elección. La gran diferencia entre mantener un modelo de impunidad, de saqueo, un modelo de corrupción, o darnos la oportunidad de volver a creer, rescatar el gobierno y, por supuesto, redignificar la política para exigir un gobierno que rinda cuentas, un gobierno comprometido con las y los chihuahuenses. Yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Se me hace que este está más claro, este micrófono. Pues, Lo que Carlos quiso decir, decía Bruguera y de Fox, hace un comentario muy interesante. La verdad es muy interesante porque no solamente es con los burócratas del Estado directamente, sino a los profesores mismos. Les están diciendo que con motivo de la evaluación educativa los vamos a correr. Carlos dice que hay una campaña dentro del gobierno donde se le está diciendo a los burócratas del Estado que si nosotros llegamos al gobierno o no gana Serrano, los van a correr. ¿Qué hay de eso? Yo acabo de hacer un spot de radio que ya debe estar por estos días escuchando, no sé si ya algunos de ustedes lo han escuchado, donde precisamente llamo a los burócratas de Chihuahua y les digo, a ver, nomás faltaba que ellos fueran a responder por la conducta de Duarte. Nosotros no tenemos nada en contra de la democracia del gobierno del Estado. Ahí hay trabajadores que vienen desde administraciones del PAN. Miren, cuando llegó Pancho Barro al gobierno hace 24 años, nosotros gobernamos aquí en el Estado del 92 al 98. Una de las cosas por las que el PAN le reclamaba a veces a Barrio era por decir que por qué no había corrido a toda la burocracia, que porque todo eso venía del PRI. Lo que Barrio dijo es, ¿y yo por qué voy a correr a los empleados? ¿Por qué voy a correr a las secretarias, a los intendentes, a los inspectores, a los supervisores? Porque además es gente que tiene muchísima experiencia. Es más, muchos de los funcionarios estos del segundo y primer nivel y directores y secretarios hacen su trabajo porque se los dicen muchas de las secretarias que tienen ahí una gran experiencia. Esa es la verdad. Esa experiencia no la vamos a desaprovechar. No solamente les decimos que no los vamos a correr, al
al contrario, les decimos que les vamos a mejorar sus condiciones salariales, que los vamos a respetar en su dignidad como personas, porque el empleo no depende de una posición partidista, porque eso es un atropello a los derechos humanos y porque cometeríamos un enorme error llegar a hacer lo que siempre hemos criticado, que a la gente se le condicione su trabajo o un bien o un servicio de acuerdo a su militancia política. El gran problema de México ha sido ese: condicionar satisfactores, programas, condicionar apoyos o trabajo porque estás o no estás con el PRI. Ese es uno de los grandes atrasos, no solo políticos, culturales. Y a los profesores les decimos que es cuento eso que les están diciendo, de que vamos a venir y que vamos a hacer una evaluación a rajatabla para correr a los profesores. Primero, he dicho todo lo contrario. Vamos a una alianza, y no soy del PANAC, vamos a una alianza con los profesores y con las maestras para mejorar la calidad de la educación y el desempeño de los maestros. Por supuesto que sí, y lo vamos a través de una evaluación, pero no con el propósito de ponernos. La evaluación debe fungir como un mecanismo para capacitar, para mejorar, para encontrar los problemas del bajo rendimiento que Chihuahua tiene en varias materias. Miren, nosotros tenemos un problema muy serio en los niveles de terminación de primaria y de secundaria en matemáticas y en lectura. O sea, hay casi un 36% de quienes culminan la primaria que no resuelven operaciones de matemáticas elementales. Y hay quienes solamente leen textos sencillos. Esos dos grandes indicadores son muy preocupantes, son los principales. Entonces necesitamos ir a reforzar la calidad de la educación en Chihuahua, pero lo vamos a hacer con ellos, con los profesores. No vamos a correr a ningún maestro con motivo de la evaluación educativa. Eso sí, vamos a pedir, los vamos a mandar a prepararse mejor a cursos de capacitación, a seminarios de formación, de actualización, pero también tenemos que ir a atender una realidad. ¿Cuál es la realidad? Mejorar la infraestructura de las escuelas. Hay niños en la sierra que estudian a 50 grados de calor y en el frío 10 bajo cero. Hay niños en colonias populares que no tienen las condiciones que tiene una escuela de la ciudad, de la capital. La evaluación no puede ser a rajatabla. La evaluación tiene que tomar en cuenta las condiciones en las que se desempeña tanto el maestro como en el que recibe el niño la formación. Pero qué bueno que ustedes lo dicen, porque pues yo aprovecho estos foros para una vez más decir: nosotros no vamos a correr a los burócratas del gobierno de Chihuahua. Eso sí, lo he dicho con toda claridad. En medio de esta elección, Duarte sabe lo que le va a él. A Duarte le va a la cárcel por lo que ha hecho. Y no es un asunto de venganza, no es un asunto de revancha política, es un necesario antecedente de justicia, no solamente porque queramos meterlo a la cárcel, porque queremos recuperar lo que se robó, pero fuera de él y de unos cuantos que lo han acompañado en todo eso, nosotros nos vamos a quedar con los trabajadores del gobierno del Estado para continuar la marcha del gobierno. Necesitamos de esa experiencia. Así que les decimos desde la URN a los burócratas que no se preocupen, tienen su trabajo asegurado. El que no está tan seguro y más bien está muy inquieto es el gobernador de Chihuahua. Vamos a ir por él. ¿Quién? Allá hay luego. Allá va el micrófono.
cuanto a la corrupción de los partidos políticos y todo eso. Pero, por ejemplo, en el sector del narcotráfico, ¿cómo piensa iniciar el combate hacia el narcotráfico aquí en Chihuahua? Miren, esa es otra pregunta que tiene mucho fondo, porque aquí se ha dicho, incluso han tratado de justificar todo el bandidiaje diciendo que, pues sí, hombre, se robó que aquí y allá, pero apaciguó Chihuahua, dice. Y esa es una de las grandes mentiras. En realidad, lo que se ha hecho es ocultar muchas cifras, maquillar muchas estadísticas, y lo que ha sucedido en Juárez y en Chihuahua, en los delitos de alto impacto que efectivamente descendieron, lo que no se ha reconocido es fruto de que se ha podido lograr. Fue un modelo de participación ciudadana a partir del programa federal Todos Somos Juárez, que creó las mesas de seguridad, las que no solamente visibilizaron el problema del narcotráfico, los secuestros, las extorsiones, fundamentalmente, sino que obligaron a una coordinación interinstitucional entre la Federación, el Estado y los municipios. Y las cifras de los delitos de alto impacto sí han descendido. Lo que no es cierto es que Chihuahua vive seguro. La mayor percepción social, o el problema de cuya mayor percepción social existe, es la inseguridad. Y sobre todo, la sierra de Chihuahua está ocupada por el narco. O sea, pueblos enteros están acosados por los grupos de narcotraficantes, los distintos cárteles, y lo más grave de lo que pasa en esa región, se los digo, lo más grave es que quienes actúan en muchos de los municipios serranos no son los jefes que están en el Estado, son los segundos, los terceros, los jefes de sicarios, que a veces son muchachos de 29, 30 años, que tienen asusados a poblaciones completas. Los jefes están en Juárez, allá están. Se pusieron de acuerdo incluso para distribuirse zonas del Estado, porque eso fue lo que hicieron. Hasta el Papa lo dijo. Hasta el Papa les echó la luz. Dijo, a ver, para mi visita en Juárez hubo un pacto entre narcos de por lo menos 12 horas. Ya después dice, ellos van a seguir ahí sus cosas. Eso lo dijo el Papa, ¿no? Y rápidamente el gobernador fue a desmentir al Papa. El que andaba actuando en la visita casi como monaguillo del Papa, desmintió al Papa. Ya mero se ponía él a dar la hostia y Duarte quería arrimarse. Bueno, el problema es que esos que tienen acusado a la sierra son los jefes de los sicarios. ¿Qué hay que hacer para enfrentar realmente el problema de la inseguridad? Miren, todos los candidatos, bueno, no sé si todos, pero la mayoría, van a hablar de profesionalizar a la policía, de continuar los programas de participación ciudadana en el combate a la inseguridad, mejores salarios para la policía, armamento mejor equipados, capacitación, universidad para los policías, todo lo que se quiera. Incluso programas de prevención de la delincuencia. Yo he ofrecido programas de policía de investigación. Pero todo eso que es cierto que se tiene que hacer, sobre todo dignificar la función policiaca, o sea, darle importancia a la tarea que realiza un policía, todo eso es cierto. Pero ¿saben qué es lo más importante para combatir el narcotráfico? Que el gobernador esté limpio, que la cabeza del gobierno esté limpia, que tenga calidad moral para enfrentar no solamente sus intereses, que son multimillonarios, sino también para ponerle el ejemplo a todos los demás colaboradores, porque las escaleras se barren de arriba para abajo, o barran una escalera de abajo para arriba, a ver cuándo termina.
El gobernador debe tener una conducta intachable, no debe tener compromisos oprobiosos ni con poderes fácticos, ni con grupos económicos, ni con la partidocracia, como se llama ahora. Gobernador con integridad. Y por supuesto, un gobernador así sí puede limpiar las corporaciones policíacas. Y les digo algo, no es llegar a correr a todos los policías, son los mandos los que han distorsionado la labor. Yo acabo de tener una reunión como con 30 ministeriales y policías estatales que fueron a verme. Miren, si les contara lo que me platicaron los ministeriales, de lo que les hacen, lo que les obligan a hacer, no les respetan ya ni el horario, ni sus vacaciones. A ver, se incapacita un policía y hasta la compensación le quitan, cuando debería ser al revés. ¿Saben cuánto gana en promedio un agente del Ministerio Público, Policía de Investigación, un ministerial, perdón, que va a la Sierra de Chihuahua a enfrentar allá los campos de narcotráfico? Primero mandan como a 4 o 5 a todo un municipio. 4 o 5. ¿Cuánto creen que gana? ¿Cuánto? 11,000. Miren, un comandante, un jefe de grupo, entre 12 y 14, si le va muy bien si le va, en promedio de los ministeriales, entre 8 y 10,000 pesos. A ver, ¿en serio ustedes creen que con mal equipo, con malas armas, 4 en un municipio como Madera, por ejemplo, no hablo de Chinipas o de Bachini, de Madera, 4 agentes del Ministerio Público, ustedes creen qué es lo primero que va a hacer ese policía? Que además no tiene seguro de vida, no tiene becas para sus hijos, no tiene gastos médicos mayores o un servicio médico de calidad. ¿Qué creen que es lo primero que pasa cuando ese policía llega a un poblado como Madera? Inmediatamente se ponen a las órdenes de los malosos, no ni modo que el entre, ¿por qué? Pues claro, lo corrompen, lo cooptan, pero también les digo algo que lo creo sinceramente. Son muchos más los policías buenos, los que tienen vocación por esa actividad, que los que se corrompen. El problema son los mandos medios. Total, miren, los usan. Me platicaban los policías que los usan para operativos que no conducen a nada. Dice, oigan, vamos a ir a Ciudad Juárez, un operativo X. Y entonces reúnen a 40, 50 y los mandan a determinada colonia a andar de rondín como patrulleros, dándole vueltas a tal colonia. Dice, y ahí nos traen, dale vueltas y vueltas. Dice, a presionar a algún arco y que negocien con los jefes. ¿Por qué? Porque